hay que tener mucho cuidado respecto a este punto, porque una vez que se llena el formulario, se genera la declaración jurada y se genera un número de trámite. Con ese número de trámite, la institución financiera va a capturar la información y va a proceder a cobrar el monto que figura en la declaración jurada y donde dice pago en efectivo, ¿no? Cuánto se está pagando. Y se genera el voucher con la información de la declaración jurada, ¿no? Ahí tenemos el número de NIT, a qué periodo corresponde, qué cajero atendido y cuál es el monto pagado, el periodo de la declaración, el monto pagado. Y además hay que verificar también en el extracto tributario. Entonces hay que obtener el extracto y ahí indica en qué banco se ha realizado el pago y cuál fue el monto pagado. Esto es muy importante porque puede ser que el cajero reciba el dinero, ¿no? Y ponga como pago en efectivo 0, como si no hubiesen pagado. ¿Y cuándo hacen eso? Cuando saben que no revisan la información declarada y se conforman con recibir el papelito y se van, ¿no? Entonces hay que verificar donde diga pago lo que efectivamente se ha pagado, ¿verdad? Y cuando se hace la auditoría hay que revisar toda esa información y verificar y con el extracto tributario. Ahora pasamos a ver la cuarta parte, los aspectos formales relativos a los libros de compras y ventas IVA. Hay que verificar los siguientes aspectos para 3 meses que se tomen al azar. Depende mucho del sistema de facturación vigente, ¿no? Acá tenemos empaste, foliación y notariación. Esto está en base a la RND 10.1 del 2002, ¿verdad? Ahí se aplicaba el sistema de factura, el antiguo sistema de facturación, o sea, el que se creó inicialmente con la resolución administrativa de la 9 del 99. Luego se ha emitido el nuevo sistema de facturación, el NSF. Después del NSF se ha generado el sistema de facturación virtual, el SFB. El sistema de facturación virtual, para que lo implementen, han comenzado a emitir las resoluciones indicando que se iba a emitir este sistema el 2014 y se ha emitido la resolución de este sistema el 2016. Y ahora estamos con el sistema de facturación en línea, ¿no? Supuestamente ya se va a implementar y entra en vigencia a partir del 1 de diciembre de esta gestión. Dudo que implementen, porque no todas las empresas cuentan con esos sistemas, ¿no? Y los informáticos no creo que hayan adecuado sus sistemas de acuerdo a esa resolución. Entonces, me imagino que de igual forma van a ir postergando, a no ser de que sean estrictos y digan a partir de diciembre sí o sí. Pero si no tienes ese sistema, no vas a vender, o van a vender directamente sin factura, ¿no? Inicialmente están obligados a utilizar este sistema de facturación en línea las empresas más grandes, ¿no? Y poco a poco van a ir exigiendo a otros contribuyentes, ¿no? Lo que quieren es llegar al 100% a toda persona que realice una actividad económica, y con el sistema de facturación en línea hemos indicado que la información ahora sí es
de conocimiento al 100% de la administración tributaria. Van a saber qué has comprado, en qué cantidades, a qué precios, qué has vendido, a qué precios, cuál ha sido tu utilidad, qué productos deberían estar en tus inventarios, pueden aparecer ese fin de año y con lo que yo saqué, contrastar con nuestro inventario final y determinar diferencias. Todo eso se puede hacer, ¿sí? Una vez que tengan esa información, se puede realizar todo. Entonces, depende mucho acá qué es lo que van a revisar en función del sistema de facturación vigente. El empaste, la foliación, la notariación, la inclusión de todas las columnas que corresponden según la normativa vigente. En los sistemas de facturación tienen ahí a nivel de anexos el formato del libro de compras, el formato del libro de ventas, qué columnas deben contener. También tienen el archivo plano del libro de compras IVA, el libro de ventas IVA. Hay algunas empresas que ese archivo plano, que tiene más información que el formato impreso, directamente lo imprimen, así ese archivo plano, y colocan toda esa información y presentan de esa forma. Entonces, la normativa normalmente hay que verificar que tengan todas las columnas, porque si falta alguna columna, ahí sí pueden aplicar una multa por incumplimiento a deber formal. Pero si sobra información, no aplican sanción. Pero cuando falta información, sí les van a aplicar la multa por incumplimiento a deber formal, ¿no? Entonces, se debe efectuar el registro de todos los datos que correspondan, de forma que no se pueda alterar y que estén totalizados. Esta resolución normativa de directorio, la del 2002, como es la primera y antigua, en ese momento los libros de compras y ventas IVA se llevaban en forma manual, ¿no? Y recién se estaba obligando la presentación en CDs, y luego recién se ha implementado el facilito para el envío del libro de compras IVA. Ahora vamos a pasar al CIAT. En el CIAT ya se trabaja en línea. Toda la información ya está en la base de datos del Servicio de Impuestos. Directamente vas a escoger las facturas que las vas a declarar, ¿no? Y vas a tener conocimiento si es que hay otras facturas que tú no las has obtenido y estén a tu nombre. Entonces hay que estar hay que estar verificando toda esa información, ¿verdad? Entonces, cuando se llevaba en forma manual, había la opción de que se sobrescriba, de que se borre, ¿no? Mientras que con los sistemas computarizados, mediante Excel o un sistema especial para la obtención de los libros de compras, hay que tener el cuidado de que una vez que se imprima la última factura del mes, inmediatamente se totalice y no se deje un espacio en blanco, porque en ese espacio en blanco se podría aumentar otras facturas que visualmente parecerían que están dentro del mes, pero que en realidad no están formando parte del monto total. ¿Por qué? Porque han sido incluidas posteriormente, ¿no? Es por ese motivo que una vez que se imprima la última factura, debe haber un cierre que no permita la inclusión de ningún otro dato. Otro aspecto que se debe revisar es el registro cronológico, que no existan borrones, tachaduras, enmiendas. Hasta ahí, para la revisión del IVA, hemos visto que los procedimientos se dividen en 4 partes, ¿no? Para la revisión del IVA débito fiscal, del IVA crédito fiscal, los aspectos formales de las declaraciones juradas
y los aspectos formales de los libros de compras y ventas IVA. Como esta resolución normativa de directorio es del 2002, en la del 2018 ya debería haberse incorporado otros aspectos más, ¿no? Como por ejemplo, la revisión de los libros auxiliares de bancarización para aquellas transacciones por montos mayores a 50,000, pero no las han incluido porque lo que han hecho es reestructurar la primera parte de esta norma, ¿no? Ustedes van a revisar y van a contrastar y me van a decir qué diferencias han podido establecer entre ambas resoluciones. Y van a ver más que todo, hay una reestructuración de la normativa en sí, del cuerpo de la normativa, ¿no? Y respecto a este reglamento, es como si hubiesen agarrado a la rápida y hayan emitido y en algunas cositas han aumentado una que otra cosa, pero no todo lo que se debería haber aumentado, ¿ya? Ahora pasamos a revisar el impuesto a las transacciones. Los procedimientos para el impuesto a las transacciones, de igual forma, debemos efectuar un relevamiento de la información respecto a los ingresos que percibe la entidad, ¿sí? Al procedimiento de la determinación de este impuesto, el tratamiento contable y cómo se realiza la liquidación del impuesto. Y se tiene que verificar que todos los ingresos grabados por este impuesto estén expuestos en los estados financieros. De igual forma, acá el auditor tiene que tener el dominio de la normativa, que es la ley 843 del título correspondiente al impuesto a las transacciones. Tiene que saber qué operaciones son objeto del impuesto, qué operaciones no son objeto del impuesto, qué operaciones están exentas del IT, porque necesitamos saber, ¿no? ¿Qué ingresos están grabados por este impuesto? ¿Sí? ¿Qué ingresos están exentos? ¿Qué ingresos no están grabados? Porque debemos llenar toda esa información en el anexo 3, que se refiere al impuesto a las transacciones, ¿ya? Debemos verificar que todos los ingresos alcanzados por el IT hayan sido realmente declarados. Debemos efectuar una prueba global de ingresos anual por el periodo analizado, comparado lo registrado con lo declarado, ¿sí? De la misma forma, vamos a obtener los ingresos que se han declarado en el formulario 400, que están al 100%, ¿no? Y en la contabilidad al 87%, quitar las actualizaciones por la variación de la UFB, llevar al 100% y sobre ese 100% obtener el 3% y verificar con ese IT declarado durante los 12 meses. De igual forma, podemos obtener diferencias en más o en menos, y esas diferencias en el anexo se tiene que indicar a qué se refiere dicha diferencia, por qué motivo se ha dado esa diferencia. ¿No ha contabilizado? ¿Ha declarado en más? ¿Ha contabilizado en más en ese periodo y no se ha declarado? Dependiendo, ¿sí? Debemos efectuar una conciliación de las cuentas del gasto. ¿Cuál es esa cuenta del gasto? El impuesto a las transacciones, y del pasivo, que es el impuesto a las transacciones por pagar, ¿no? El saldo del IT por pagar con el IT declarado el último periodo. Para todos los impuestos
siempre debemos verificar, ¿no? Una empresa que esté cumpliendo con sus obligaciones tributarias, normalmente el impuesto que está pendiente de pago es el del último mes. Entonces vamos a verificar que ese impuesto de ese último mes figure en los estados financieros una vez que se elaboren los mismos, ¿no? Entonces el saldo del IT por pagar con el IT declarado el último periodo. De la misma forma tenemos que efectuar una revisión de la compensación del IUE con el IT y que éste se haya realizado de la forma correcta. Entonces hay que verificar a partir de qué momento realizamos la compensación. Esta compensación se realiza a partir del mes siguiente a la fecha de pago del IUE. El IUE normalmente se paga en el mes de abril, que es su fecha de vencimiento. El mes siguiente es en el mes de mayo. Entonces la compensación se comienza a realizar en ese mes de mayo, que se presenta recién la declaración en el mes de junio, ¿sí? Entonces la compensación va a corresponder a mayo, junio, julio, y en realidad se llega a compensar 12 meses, ¿sí? Hasta el siguiente vencimiento. Si es que el IUE se ha pagado por un monto que vamos a poder compensar los 12 meses, entonces hay que verificar. Y en el anexo tenemos la posibilidad de hacer esa verificación y ese seguimiento de la compensación, ¿no? Y además ahí vamos a ver de enero a abril, ¿no? El IUE de la anterior gestión y de mayo a diciembre el IUE de la nueva gestión. Entonces habrá que verificar si hay saldo a favor del contribuyente o saldo a favor del fisco y cómo se ha realizado su registro contable. Para el impuesto a las transacciones también tenemos la revisión de los aspectos formales de las declaraciones juradas. Al igual que las declaraciones juradas del IVA, debemos verificar los siguientes aspectos para todos los formularios presentados en la gestión. Debemos verificar el llenado de las casillas de todos los datos, la validación de los importes declarados, la presentación dentro de las fechas límite, el sello del banco en la fecha de pago en el banco, ¿no? Si fue presentada fuera de término, habrá que verificar la correcta declaración de accesorios, las actualizaciones, los intereses y las multas. Entonces, hasta ahí hemos visto los procedimientos que se siguen para la revisión del IVA y del IT. Ahora pasamos a ver los procedimientos para el RC-IVA de los dependientes. Debemos efectuar un relevamiento de la información respecto a la forma de determinación del impuesto, ¿sí? Y para esto debemos identificar qué conceptos se incluyen dentro de la base del impuesto. Hay que identificar las cuentas relacionadas con pagos a dependientes y su inclusión en la base del impuesto. Aquí hay que tener mucho cuidado a nivel de planillas de sueldos, ¿no? Debemos tener la planilla de sueldos, la planilla impositiva, el plan de cuentas, qué cuentas se relacionan con los pagos a dependientes, ¿verdad? Si en la planilla de sueldos se muestra columnas separadas respecto a cada cuenta o muestra un monto global que se descompone por diferentes conceptos,
qué conceptos están alcanzados por el RCIVA, qué conceptos no están alcanzados por el RCIVA. Entonces, lo que figure en la planilla de sueldos menos el aporte laboral va a la planilla impositiva. Entonces, vamos a continuar. Debemos verificar la razonabilidad del impuesto declarado para 2 meses que se tomen al azar. ¿Y qué es lo que vamos a verificar? Que los importes declarados se obtengan de las planillas tributarias para 2 meses al azar. Y que los cálculos de estas planillas tributarias o impositivas sean razonablemente correctos, y para esto debemos tomar en cuenta lo siguiente. ¿Cuál es el salario mínimo vigente para ese periodo? ¿Sí? Luego, el mantenimiento de valor de ese IVA crédito fiscal de aquellos dependientes que tengan saldo a favor del dependiente. Entonces hay que tener el cuidado de verificar la obtención de este mantenimiento mediante la variación de la UFB del último día hábil del periodo que estoy declarando y la UFB del día hábil del periodo anterior, ¿no? Y del periodo que declaro. Es el mismo procedimiento que el del IVA, ¿verdad? Luego hay que verificar ese arrastre de saldos, de ese saldo a favor del dependiente. Es fácil de equivocarse porque depende mucho de los sistemas, ¿no? Si es automático o tal vez puede ser sujeto a modificación. Entonces hay que verificar siempre este arrastre de saldos. Debemos verificar la obtención de ese sueldo neto a partir de los totales ganados en las planillas de sueldos, menos los aportes laborales según la planilla de sueldos, y se tiene que comparar con el sueldo neto que se está presentando en la planilla tributaria. Esos son los procedimientos que se aplican para la revisión del RCIVA. Pasamos ahora al IUE beneficiarios del exterior. Para el IUE beneficiarios del exterior se debe efectuar un relevamiento de la información respecto a tipo de operaciones que se realizan con personas o empresas del exterior. ¿Sí? La forma de la contabilización para cada uno de los tipos de operaciones que efectúen. ¿A qué cuentas afecta? ¿Sí? Se tienen que identificar las cuentas de pasivo y de gasto en las cuales se registran estas operaciones, y se debe obtener dichos saldos de los mayores de dichas cuentas. Hay que identificar operaciones por las cuales se debe retener el IUE beneficiarios del exterior, y se tiene que comparar para 2 meses tomados al azar, donde la razonabilidad de los, y vamos a verificar la razonabilidad de los montos declarados. Debemos comparar los importes declarados en el formulario del IUE beneficiarios del exterior con los saldos de la cuenta de pasivo relacionado con las remesas a beneficiarios del exterior. Entonces, además, tienen que revisar muy bien el IUE beneficiarios del exterior, ¿verdad? ¿Por qué conceptos se efectúan estas retenciones? Por prestaciones de servicios que realicen desde o en el exterior, ¿verdad?
Luego tenemos el IUE, la revisión, los procedimientos para la revisión del IUE. Van a ver acá que es muy general, ¿no? Se debe efectuar un relevamiento de la información de los ingresos y se tiene que realizar el análisis del principio de fuente para determinar si forman parte o no de la base imponible del IUE. Si esos ingresos se generan en territorio nacional, entonces son de fuente boliviana, ¿verdad? Luego, debemos efectuar un relevamiento de la información de los gastos y determinar si su deducibilidad en el cálculo del IUE, si esta deducibilidad ha sido efectuada de acuerdo a la ley 843, texto ordenado vigente, y el decreto supremo 24.051 y la resolución consolidada del IUE de 1999, ¿verdad? Entonces, es general y para esto deben conocer y estudiar el IUE, el decreto supremo y esa resolución consolidada. Y analizar cada uno de los gastos, cuándo es deducible y cuándo no es deducible. Se debe efectuar un cálculo de la provisión del IUE al cierre de la gestión fiscal y determinar una posible estimación de anticipo del IT. Luego tenemos procedimientos para la revisión del ICE. Las pruebas a realizar tenemos para los productos con tasas específicas. Para esto debemos obtener los movimientos de las salidas de inventarios por producto en forma mensual. Verificar que los reportes obtenidos concilien con los movimientos registrados contablemente por movimientos de inventarios y ventas. Hay que verificar que estas cantidades que salieron de inventarios como ventas sean las cantidades declaradas mensualmente para el ICE. Se debe verificar que las tasas aplicadas por las empresas en la liquidación del ICE coincidan con las tasas establecidas por las normas vigentes. Estas tasas se actualizan cada diciembre para que entren en vigencia la siguiente gestión. De la misma forma, tenemos los mismos procedimientos para aquellos productos con tasas porcentuales. Para estos productos debemos obtener los movimientos de las salidas de inventarios por producto en forma mensual. Verificar que los reportes obtenidos concilien con los movimientos registrados contablemente por movimientos de inventarios y ventas. Se tiene que determinar si los ingresos por ventas mensuales netos de descuentos y que coincidan con los ingresos declarados a los efectos del ICE. Se debe verificar que las tasas porcentuales, ¿no?, aplicadas por la empresa en la liquidación del ICE coincidan con las tasas establecidas por las normas vigentes. De igual forma, tenemos procedimientos que se establecen para el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados. El relevamiento de la información, debemos establecer los criterios y procedimientos de la entidad en cuanto a la determinación y registro de las operaciones alcanzadas por este impuesto, la razonabilidad del impuesto declarado se debe
realizar una revisión de 2 meses tomados al azar. Se tiene que obtener la información de los volúmenes de venta de acuerdo a la unidad de medida de cada producto, verificar que la información obtenida sea razonable mediante la comparación visual de algunos productos con las salidas de almacenes. Hay que verificar que los productos estén alcanzados por este impuesto. Para cada uno de los productos hay que convertir las unidades de ventas a litros. Una vez que se obtenga la información de litros vendidos, aplicar la tasa del IHD de acuerdo a la norma vigente para cada periodo. Comparar el impuesto determinado con ese impuesto declarado. Verificar que los litros obtenidos de nuestra prueba coincidan con los declarados. Comparar este impuesto declarado con el IHD registrado en el libro de ventas IVA, porque hay una columna especial, ¿verdad? Comparar los litros vendidos según la liquidación mensual con los litros declarados en el formulario 900, que es la numeración anterior. Bueno, vamos a quedar acá. Ya es hora. Estaríamos dejando las retenciones y entrar al desarrollo de la auditoría tributaria. Entonces, jóvenes, les voy a poner como material estas 2 resoluciones normativas de directorio para que lean, establezcan diferencias, pero de contenido, o sea, de fondo, no de forma, ¿entienden? No les estoy diciendo que comparen qué dice en el artículo 1 con el artículo 1 de la otra norma, no, tiene que ser en función a su contenido, porque está reestructurado. Entonces tienen que ver qué mejoras ha habido, ¿sí? Porque van a ver que la última normativa es mucho más amplia, más ordenada, y ahí van a establecer las diferencias. Para que establezcan estas diferencias pueden trabajar entre 2 personas, ¿no? No voy a pedir que suban nada, yo directamente les voy a evaluar mediante un formulario. O sea, las evaluaciones voy a comenzar a realizar a partir de la siguiente semana, una vez que se cierre el WebSys y no haya más incorporaciones. Como los exámenes de mesa ya se entregan hasta hoy día, ¿no? Hoy es la fecha límite. Entonces, seguro van a ver las últimas inscripciones hasta el jueves o viernes. Entonces, el WebSys ya para la siguiente semana ya va a ser definitivo. Entonces, voy a sacar mi lista definitiva y en base a esa lista vamos a trabajar. Entonces, van a ir leyendo estas 2 normativas y establecer diferencias. Búsquense su pareja de trabajo y tienen que ir leyendo en forma conjunta, ¿ya? Se comunican por mí y comienzan a leer. Y la otra persona va a ir siguiendo con la otra normativa. En cuanto a esta última parte sobre el tercer reglamento, van a ver que es similar, pero van a encontrar diferencias. Entonces, esa diferencia la subrayan, la subrayan, la subrayan. Y vamos a revisar todas las diferencias que hayan podido identificar. La evaluación la voy a realizar en la misma clase, pidiendo la participación de cada uno de ustedes. Y en formulario. Voy a tomar lista, nadie se mueva, ya es tarde.
Ya, pueden retirar, jóvenes. Licenciada, disculpe, ¿Sí? ¿el material nos va a facilitar o el video o la El grabación? material, Sí, las diapositivas. no, porque todo lo que les he mencionado se ha ido extractando de la misma normativa y van a leer y van a reforzar con eso. Está bien, gracias, licenciada. ¿Ya? Ya. Hasta luego, Lice. Hasta luego.